Vamos a hablar de la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es una técnica que nos permite determinar el calor específico de una sustancia. Esto en base a uno de los principios de la termodinámica, que dice que al poner dos cuerpos en contacto, estos logran alcanzar un equilibrio térmico cuando alcanzan una temperatura de equilibrio tanto para un cuerpo como para el cuerpo que está en contacto. Generalmente lo que se utiliza es el agua, que tiene un calor específico conocido, que es igual a 1 gramo, a 1 caloría por gramo y grado centígrado. En base a eso nosotros podemos determinar el calor específico de una sustancia y utilizando el principio cero de la termodinámica. Es decir, si vamos a poner dos cuerpos que están a diferente temperatura en contacto, vamos a ver que generalmente la energía se transfiere del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura, o en este caso, de la sustancia que tiene mayor temperatura a la sustancia que tiene menor temperatura. Una vez que entran en equilibrio térmico, alcanzan una temperatura que es la temperatura de equilibrio, o también se conoce como la temperatura final. Bien, vamos a realizar la práctica para hacer esta demostración y luego veremos el análisis matemático. Bien, vamos a utilizar esta técnica de la calorimetría para determinar el calor específico de una sustancia. En este caso, la sustancia va a ser esta sustancia, a la que le llamaremos una sustancia X, a la cual le vamos a poner en contacto térmico con esta otra sustancia que es el agua. Lo que vamos a hacer es utilizar este aparatito como termómetro, es un multímetro que se puede utilizar como termómetro para determinar las temperaturas iniciales de cada una de las sustancias, ¿no? Bien, medimos la temperatura inicial a la que se encuentra el agua. Podemos ver allí el valor de la temperatura inicial, que es igual a 10 grados Celsius, que es la temperatura inicial del agua. Luego vamos a determinar la temperatura inicial a la que se encuentra la sustancia. Colocamos la punta del termómetro en la sustancia que vamos a medir y observamos el valor de la temperatura. Como podemos ver, la temperatura está oscilando entre 37, 38 y 40 grados, ¿no? Esa es la temperatura inicial a la que se encuentra la sustancia. Como podemos ver, la sustancia se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura del agua. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la energía que tiene mayor temperatura de esta sustancia, ¿sí?, la temperatura de esta sustancia que está a mayor temperatura, el valor de la temperatura es mayor, tiene valor mayor de energía que el agua. Vamos a mezclar y vamos a poner en contacto térmico estas dos. Ponemos el agua que se encuentra a 10 grados Celsius con la temperatura que tiene la sustancia X. Una vez que hemos realizado la mezcla, vamos a determinar qué temperatura alcanzan las dos, que en este caso va a ser la temperatura final o la temperatura de equilibrio. Para eso medimos entonces el valor utilizando el termómetro y vamos a ver qué temperatura nos marca, ¿no? Medimos la temperatura y podemos observar que el valor de la temperatura es de 24 grados centígrados. Una vez obtenido estos valores de temperatura, podemos realizar el cálculo del calor específico de la sustancia en mención. Para eso voy a hacer la demostración de este cálculo en la pizarra. Bien, vimos la práctica y ¿qué es lo que observamos? Teníamos una sustancia que era el agua,
la cual pusimos en contacto térmico con otra sustancia que la vamos a llamar una sustancia X. La idea es determinar el calor específico de esta sustancia X que se encuentra en este recipiente al ponerla en contacto térmico con el agua. Una vez que realizamos y que medimos las dos temperaturas iniciales, tanto del agua como de la sustancia, podíamos ver que la temperatura inicial del agua era de 10 grados Celsius y la temperatura inicial de la sustancia era de aproximadamente 39 grados Celsius. ¿Qué es lo que hicimos luego? Pusimos estas dos sustancias en contacto térmico, es decir, las mezclamos. Y obtuvimos una nueva sustancia, ¿sí?, que llegó a una temperatura igual a 28 grados Celsius, que es la temperatura de equilibrio. Bien, ¿cómo vamos a determinar el calor específico de esta sustancia X? Utilizamos, como los había mencionado, el principio de la termodinámica. ¿Qué indica esto? Que la energía calorífica de una sustancia, que la vamos a denominar con la letra Q, es igual al producto de la masa por el calor específico y por la diferencia de temperatura o la variación de temperatura. Pero esta variación de temperatura es igual a la temperatura final o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Ahora, cuando ponemos una sustancia que está a mayor temperatura, es decir, la temperatura de la sustancia X es mayor que la temperatura, en este caso, del agua, podemos entonces ver que llegaron a una temperatura de equilibrio. Esto significa que hubo un cambio de energía. La energía que recibió el agua, ¿sí?, es igual a la energía que perdió esta sustancia. Esto yo lo puedo representar matemáticamente de la siguiente manera. Energía del agua, energía que ganó el agua, es igual a la energía que perdió la sustancia. El signo menos significa pérdida, es decir, la energía perdida por esta sustancia X que se encontraba a mayor temperatura. Si nosotros ponemos los valores de esto, vamos a ver que tenemos la masa de agua, que es el valor o el peso del volumen de agua que teníamos, multiplicado por la densidad, y tenemos el calor específico del agua por la variación de temperatura. Y esto es igual a la energía que perdió, es decir, a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia que vamos a determinar y la variación de temperatura. De esta manera, yo puedo despejar el valor del calor específico de la sustancia para poder determinar. Y esto es igual a la energía que ganó el agua, que es el producto de la masa por el calor específico, por la variación de temperatura, que en este caso es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, dividido para la masa de la sustancia, multiplicado por la variación de temperatura, que es igual a la temperatura que tenía menos la temperatura de equilibrio, viendo este cambio en los signos. Podemos ver entonces que esta expresión matemática es la que me permite determinar el calor específico de la sustancia. ¿Y qué hemos hecho? Simplemente poner en contacto térmico
con otra sustancia cuyo calor específico es conocido, que en este caso es el agua. Los valores de las masas también podemos determinar y los valores de las temperaturas que fueron los que determinamos por medio del termómetro. Esta es una manera fácil de determinar el calor específico de una sustancia. Y de esta manera es la que utilizan los calorímetros para determinar los calores específicos de varias sustancias o de la sustancia, poniendo el contacto térmico y utilizando la primera ley de la termodinámica o la ley número 0.